de cero. Y bienvenidos a Entrevistas con Respira Libre. Estamos con un gran amigo el día de hoy. Encantada de tener al doctor Humberto Caldera, médico venezolano, compañero de carrera y que hizo sus especializaciones de medicina interna, hematología y oncología en la Universidad de Miami y luego una especialización en trasplante de médula en Houston. Tiene su práctica privada, trabaja como hemato-oncólogo y es faculty de la Universidad de Miami y de Atlantic, Florida. Encantada de verdad de que puedas estar con nosotros y que nos des tu visión como hematólogo y también como una persona que maneja pacientes oncológicos en esta actualidad del COVID-19 y que la podamos compartir con toda nuestra audiencia. Humberto, bienvenido. Muchas gracias, Saji. El placer es mío. Tantos años sin verte. Imagínate qué felicidad, aunque sea por esta vía que nos comuniquemos. Bueno, sí, como tú explicaste, pues yo soy hematólogo y soy oncólogo. Y la parte del coronavirus en mi práctica tiene dos componentes. Pues la parte de cómo manejas el paciente oncológico y le das quimioterapia durante esta pandemia. Son pacientes que en general son mayores, son viejos, tienen muchas comorbilidades y a esos pacientes no se les puede parar el tratamiento ni les puede hacer telemedicina. Entonces esa es una parte que, si digamos, más o menos el 60-70% de lo que yo hago. Ahora, en el hospital, cuando nosotros vemos obviamente las interconsultas en los hospitales que trabajamos, tenemos pues que ver los pacientes que tienen COVID. Y cuando empezó el COVID, en Florida realmente se empezó a ver, yo diría, a finales de marzo, principios de abril. Obviamente, pues los hospitales cerraron muchos procedimientos electivos, se abrieron muchas camas, se prepararon unidades de terapia y aislamiento. Pisos enteros de los hospitales donde yo trabajo están cerrados solo para pacientes para descartar corona. Inicialmente el test tardaba como 7-8 días, entonces teníamos muchos pacientes en esas áreas. Y ahora que se hace el test más rápido, pues obviamente los pacientes que se descartan se sacan de esas unidades. Y si tú vas a los hospitales hoy, de que yo trabajo al menos, están a media capacidad, pues porque se esperaba más hospitalizaciones y gracias a Dios no las ha habido. Ahora, la parte, cuando esta epidemia comenzó, pues era un problema respiratorio. Y todo el mundo, pues era los pulmonólogos, los infectólogos, el manejo de ventilador, como ya todos sabemos, pues hay pacientes, más o menos el 10% necesitan ventilación y esos pacientes, la mortalidad en los pacientes que necesitan ventilación es altísima. Y se empezó a ver pues que el ventilador solo no solucionaba el problema, pues, o sea, se empezó a ver que esto no era un problema netamente respiratorio y dentro de las múltiples complicaciones que hay se empezó a ver pues que había coagulación intravascular diseminada, exceso de trombosis profunda, embolismos pulmonares y trombocitopenia. Entonces, nosotros como servicio nos empiezan a consultar más o menos en las últimas 3 o 4 semanas, porque la parte hematológica como que no se habían dado cuenta porque ese era un problema tan importante. Yo tuve la oportunidad de manejar un paciente que falleció, de 57 años, enfermo, un señor afroamericano, con historia de trasplante renal hacía unos 10 años, diabetes, y él acababa de tener una operación por pie diabético y esa operación empezó las complicaciones de él. Él, bueno, no cicatrizaba, etcétera, de repente empezó con síndrome respiratorio y salió positivo para COVID. Además de eso, el paciente tenía una deficiencia congénita de factor 7, o sea, que es una persona que más bien tiende a sangrar. El paciente con factor 7 tiene una hemorragia con deficiencia de factor 7, hacen hemorragias horribles. Pero este paciente hizo unas trombosis en las dos piernas impresionantes. El sistema venoso entero de las dos piernas se le trombosó. Estaba muy enfermo y muy inestable para ponerle un filtro en la vena cava. Y a pesar del factor 7, pues lo anticoagulamos. El dímero D de este señor y los productos de duración de fibrina estaban altísimos, lo que por supuesto es una coagulación intravascular diseminada. Y este señor nunca estuvo intubado y se complicó y falleció por complicaciones hematológicas sin ni siquiera haber estado intubado. Pues este es el primer caso que yo vi realmente que es netamente hematológico. Eso me hizo revisar un poco la literatura, ver que ya hay, que no hay casi nada. Y hay algunos estudios de los coronavirus anteriores que han habido pues, en el pasado que reportan
que la trombocitopenia y el aumento en los productos de gradación de la fibrina y el dímero D estaban asociados a mortalidad mayor pues, en ese grupo de pacientes. Con la pandemia actual, ya hay, al menos que yo conseguí en mi research, dos casos de autopsias, uno que viene de China y uno que viene de New Orleans, donde consiguieron pues, que la mayoría de los pacientes que fallecieron por coronavirus tienen trombosis importantes en los vasos pulmonares, en arteriolas, en los riñones, en el hígado. O sea, realmente estos pacientes hacen no se sabe si es el evento terminal, pues, o parte del proceso de la enfermedad, pero lo que sí es que en las autopsias se están viendo que muchos coágulos en vasos pequeños, tanto venosos como arteriales. Y hay otro estudio que, en esta misma serie de autopsias, que demostraron que el virus penetra el endotelio. Entonces, es otro. Otra forma de presentación que no se había descrito. Exacto, es una patogénesis diferente. Sí, sí, Que sí. explica por qué las pacientes que tienen enfermedades endoteliales como hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria, esos pacientes tienen mayor mortalidad. Entonces, una explicación posible puede ser que es una enfermedad que afecte el endotelio, y si ya tú tienes problemas de endotelio para empezar, pues entonces la mortalidad en estos pacientes es más alta. Entonces, por ahí van las investigaciones y por eso es que algunos medicamentos antiinflamatorios están funcionando. La cloroquina, pues, aunque no está probado que funcione, pues hay estudios de series de casos, pues, sobre todo de Francia, el más importante viene de Francia, que son como 1000 pacientes, y en pacientes antes de que estuvieran críticamente enfermos, si usan antiinflamatorios tipo hidroxicloroquina, pues pareciera que esos pacientes no llegan a enfermarse tanto. Lo que sí está demostrado es que una vez que la tormenta de citoquina y el daño endotelial arranca, es muy difícil controlar a estos pacientes. En ese grupo de pacientes, los estudios muestran que drogas tipo cloroquina no están trabajando. Ahora, por supuesto, los viste en las noticias, está el Remdesivir, que aparentemente trabaja un poco mejor en pacientes que están más críticamente enfermos, ¿no? Como hematólogo, ¿cómo tratas tú la coagulación intravascular diseminada? El concepto clásico es, tú atacas la patología de base y, bueno, y ese es el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. Tú soportas al paciente, le das crioprecipitado, le das plasma, etcétera, pero normalmente los pacientes con coagulación, con CID, coagulación intravascular diseminada, tú tratas la infección de base, tratas el problema que desencadenó la coagulación y se resuelve el problema. Pues normalmente las parturientas que tienen preeclampsia les evacúa el feto y esos pacientes mejoran. En este caso, como no tenemos un tratamiento para el virus, es muy difícil tratar la coagulación intravascular diseminada porque no tenemos tratamiento para el virus. Pues. Entonces, drogas como Remdesivir y otras que están utilizándose, si paran la replicación viral, eso pudiera ser pues, una solución. Lo que se está empezando a hacer un poco, y ya yo lo he hecho en un par de pacientes, es usar anticoagulación profiláctica, que es un problema porque si anticoagulas a full dose, puede causar problemas de sangramiento. Claro. Pero se está utilizando en algunos casos pues, heparina de bajo peso molecular, Lovenox o droga similar. Sorry. Entonces, eso se está empezando a hacer, a usar un poco de anticoagulación antes de que aparezcan los síntomas de la coagulación intravascular diseminada. Pues. También es un poquito problemático porque muchos pacientes que van a hacer coagulación intravascular diseminada primero tienen trombocitopenia. Entonces, para anticoagular con trombocitopenia, estamos en el medio de que, bueno, hay que hacer una balanza. hay que individualizar caso por caso. Bueno, tú no puedes recomendarle a todos los pacientes con coronavirus hospitalizados anticoagularlo, eso no puede. Además, uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar coágulos es estar en el hospital por muchos días, estar en cama. Pues. Entonces, el estar en cama ya aumenta la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, pero hay al menos una serie que yo vi publicada donde pacientes intubados no por coronavirus y pacientes intubados por coronavirus, los que tenían coronavirus tenían más incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar y complicaciones de trombosis pues, en diferentes órganos. También hay algunos reportes, no sé si has leído,
de pacientes jóvenes que han tenido infartos coronarios, o sea, enfermedad coronaria agresiva, y también stroke, infartos. Sí, infartos cerebrales y accidentes Entonces, cerebrovasculares. y eso se está viendo en pacientes jóvenes y no se sabe cuál es la explicación de eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto, pues, es que parte de la respuesta sistémica al virus es activación de la cascada de coagulación y coagulación intravascular diseminada que tiene. Los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada que están intubados tienen una mortalidad de más de 80%. Gracias a Dios, pues, no hay tantos pacientes intubados en relación al número de casos que hay. En Florida en particular hemos tenido mucho menos casos muchas menos hospitalizaciones de lo que se esperaba, porque casos han habido ya creo que cerca de 40.000, pero la mortalidad sigue relativamente baja, 1.300 pacientes han fallecido. Y bueno, es bien difícil dar recomendaciones para todo el mundo, porque tú no puedes anticoagular a todos los pacientes, porque entonces las complicaciones de sangramiento que vas a tener van a ser más altas que lo que estás previniendo, pues. Entonces, los pacientes o sea, en lo que empieza a sospechar que hay coagulación intravascular diseminada, yo, al menos en mi práctica particular, ya ordeno anticoagulación con heparina bajo peso molecular. Eso es lo que yo estoy haciendo. No hay guidelines establecidas todavía para el manejo hematológico de estos pacientes. Lo que yo pienso como médico, pues como sentido común, es que lo que hay que hacer es tratar a estos pacientes antes de que lleguen pues a la fase donde hay que intubarlos. Entonces la dificultad es determinar, sobre todo los médicos internistas, las emergencias, qué paciente realmente tiene que ser hospitalizado y manejado en el hospital, porque un paciente que se presenta en la emergencia con síntomas del virus y ya tenga un poco de trombocitopenia, bueno, esos pacientes si los mandas a la casa pueden desarrollar coagulación intravascular y se van a morir inmediatamente, entonces no van a sobrevivir. Pero si tú, pacientes que no están todavía críticamente enfermos, si esos pacientes se hospitalizan y reciben tratamiento antiviral, ese es el grupo de pacientes que yo creo, pues al evitar llegar a la fase crítica, dándole un antirretroviral temprano, pero antiviral temprano, ese paciente va a prevenir pues lo que estamos viendo en el hospital. Yo, como te dije, no he tenido tantos pacientes y el único hematológico puro que vi fue ese señor de 57 años que falleció hace 2 semanas más o menos. Y me parece lógica la explicación de que el virus afecta el endotelio y las personas que tienen enfermedades de base que afectan el endotelio pues están teniendo más problemas y más mortalidad. Yo no sé si te ayuda mi opinión o si tienes alguna pregunta. Sí, no, por supuesto, porque esa es una visión, como se ha manejado mucho la información para el público y para la parte médica, que también nos vemos nosotros mucho en este programa, de que hay solamente que al principio que era netamente respiratorio, ahora que hay la afectación con la cascada de citoquinas, que hay una afectación por el CID, pero la experiencia y la visión de un hematólogo, pues por lo menos en el programa no la habíamos presentado y yo no la he tenido. No he revisado en redes sociales ni en muchas partes de conversación que se haya podido emitir esta opinión. Por eso es que me interesaba mucho poder nosotros ofrecerla. Yo creo que un mensaje para los médicos que están en el frontline, pues los emergencias, los primary cares, perdón, cuidado primario, los internistas, es que a estos pacientes que entonces sospechas el virus, yo pienso que hay que hacerle estudios de coagulación temprano. Hay que chequearle el PT, el PTT, las plaquetas, y hay que chequearle el dímero D o los productos de degradación de fibrina, porque se ha visto pues que si esos parámetros están alterados al principio, eso te puede indicar que ese paciente le puede ir peor. Entonces, yo cuando me consultan, siempre les digo, bueno, chequea esos parámetros y si están los parámetros bien, al menos ese paciente no ha comenzado una tormenta de citoquina, ni ha comenzado pues el proceso de coagulación intravascular diseminada. Eso serían mis 5 centavos, como dicen aquí en Estados Unidos, para ayudar pues en lo que uno pueda, los médicos que me están escuchando. Yo quisiera desviarme un poquito hacia la parte oncológica porque es bien... Claro, ahora sí, que el manejo o sea, ya que aclaramos un poco de la visión, ahora vamos, el paciente oncológico, que hay tanto paciente que en este momento eso quedó de lado. Exacto. Cuéntanos un poco el manejo del paciente oncológico. Entonces, en la práctica de nosotros, como te dije, una práctica relativamente grande, somos 11 oncólogos, tenemos 3 oficinas y diariamente en la oficina nosotros se dan por lo menos 100 quimioterapias entre las 3 oficinas, ¿no? Entonces, cuando empezó esto,
lo primero que dijimos nosotros, ¿cómo cerramos la oficina? O sea, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos 80 empleados entre asistentes médicos, flebotomistas, personal de laboratorio, personal de farmacia y las enfermeras, obviamente. Entonces, ¿cómo esa gente que tiene que estar a juro en contacto cercano con los pacientes, ahí no se puede hacer distanciamiento social, ahí no se puede hacer la mayoría de las cosas que te dicen que hay que hacer? Y toda esa gente que trabaja en nuestra oficina, obviamente tienen su familia, tienen su gente y son gente pues que todos nos podemos contaminar, pues. Imagínate que cualquiera de nosotros, empleados o médicos, esté contaminado y contamine a la clínica. Ese ha sido un challenge. Hemos tenido que cambiar la manera como se practica la medicina, pero yo te puedo decir, al menos en mi práctica particular, los pacientes míos, ningún paciente ha dejado de recibir quimioterapia, a menos que sean problemas de mantenimiento, que son como cada 2 o 3 meses, que se da, por ejemplo, rituximab en algunos linfomas. Entonces, algunos de esos pacientes han cancelado. Yo me tocó en la oficina revisar pues cuál es la data en prácticas oncológicas en el mundo. Y hay estudios, hay papers bien interesantes, sobre todo de Italia, porque esto comenzó en Italia. Bueno, la parte de empezaron a ver pues sí, lo grave. Pues, Italia fue el segundo país después de China pues que tuvo el problema. Entonces en Italia, inclusive ellos lo que hicieron fue que como el sistema de salud allá es diferente, es todo socializado, ellos hicieron un hospital en el norte de Italia solo para pacientes oncológicos. Y cada paciente y cada persona que trabajaba en ese centro le hacían el test semanalmente. Obviamente eso es bien difícil hacerlo, que no teníamos suficientes test. Y nosotros decidimos pues seguir los guidelines de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que es, bueno, chequear temperatura de todo el mundo 2 veces al día, hacer interrogatorio de viaje, de fiebre, de síntomas a cualquier persona que entre a la oficina. Pusimos un escritorio en la entrada de las oficinas con una enfermera que le toma la temperatura a todo el mundo que entre y salga de ahí. No se aceptan familiares de los pacientes y esto es una parte bien complicada porque muchos de estos pacientes son ancianos y cuando tú estás hablando de diagnósticos y pronósticos en cosas oncológicas, pues es muy duro que estés solo y que no tengas a nadie contigo. Entonces es una cero tolerancia, no entra nadie a menos que sea un paciente que tenga, oye, una silla de ruedas, algo así, o sea, bien, bien poquita. Y haciéndolo así, hasta ahora no hemos detectado ningún caso positivo en la oficina. Se han tratado más del 90% de los pacientes que íbamos, o sea, que normalmente tratamos. Y obviamente pues hay que lavarse las manos 3 veces por paciente, estamos lavando las manos. Todo el mundo usa mascarilla. El paciente usa mascarilla, nosotros usamos mascarilla. El examen físico se limita a lo básico necesario que tienes que tocar al paciente. Y las enfermeras y las asistentes médicas y las flebotomistas usan equipo completo pues, de protección con visor, más guantes, mono quirúrgico, cosas Sí, el descartables. traje. Entonces, haciéndolo así, gracias a Dios, hemos mantenido la práctica abierta, hemos mantenido el tratamiento en los pacientes y yo pienso que es una experiencia importante compartirla porque en algún momento las prácticas médicas tienen que abrir. Y yo pienso que como decimos en Estados Unidos, el new normal, o sea, la nueva realidad va a ser que se va a acabar por un tiempo darle la mano a los pacientes, abrazar a los pacientes, limitar el examen físico y limitar el número de visitantes que entran a las oficinas, porque una persona contaminada que entra y estos pacientes inmunosuprimidos se enfermen, vamos, por supuesto, a tener problemas. La otra cosa que hicimos fue separamos las sillas de quimioterapia, todas a 6 pies, y bueno, simplemente pues muchísimos sanitizers por todos lados, lavarse mucho las manos, y lo que yo aprendí desde que hacía trasplante, enseñar a la gente a no tocarse la cara. Si tú enseñas al paciente que se lave las manos y no se toca la cara y use máscara, el riesgo de contaminación disminuye bastante, no solamente con este virus, sino con cualquier otro virus. Entonces yo pienso que hemos aprendido mucho, todos los médicos, los pacientes, el público en general. Mi predicción es que el año que viene, cuando venga la temporada del flu de los Estados Unidos, va a haber mucha menos mortalidad porque la gente va a saber cuidarse del flu, no solamente de este virus, sino del flu. Y a pesar pues, de que es muy triste que hayan muerto ya más de 60.000 personas en los Estados Unidos y más de 300.000 en el mundo, va a haber un aprendizaje pues, para la comunidad médica y para la comunidad no médica también, pues, y vamos a aprender más a cuidar a nuestros viejitos, y vamos a aprender pues, que se puede vivir con un poquito de distanciamiento social. Pues. Yo no creo en el aislamiento completo, yo no creo que tú tengas que aislar el mundo por más de un año, porque en algún momento, pues, si tú sigues aislando el mundo y las economías siguen cayendo, van a haber más muertos por los problemas de la economía que por el virus en general. Esa es mi opinión.
Sí, definitivamente. Y sobre todo el manejo de los pacientes que están bajo tu cargo, que son oncológicos, es imposible que puedan parar su tratamiento porque la mortalidad es lo que le viene al paciente oncológico sin tratamiento, mucho más allá de la mortalidad por el coronavirus. Claro, y Entonces, esos esquemas tienen que seguir. la otra cosa que estamos, la comunidad oncológica, no yo, pues la comunidad oncológica en general, es que no se están haciendo colonoscopias preventivas, no se están haciendo mamogramas, no se están haciendo un montón de cosas que se deberían hacer de despistaje, y, y hay el miedo pues de que nos venga una oleada de pacientes nuevos con cánceres más avanzados que lo que deberíamos ver, pues porque si tú pasas 2 meses sin hacer colonoscopias, sin hacer endoscopias, sin hacer, bueno, el screening que ustedes hacen como otorrino, esos pacientes, 2 meses sin hacer ningún tipo de screening en estos pacientes, créeme que la mortalidad por cáncer o la incidencia de cáncer más avanzado va a aumentar en los próximos meses, porque no se están haciendo los despistajes, ¿no? Y ese es otro punto pues que también se discute mucho en la comunidad oncológica por el cierre de todos estos procedimientos de rutina, pues incluyen los despistajes de cáncer. Sí, definitivamente. Y en cuanto a, ¿ustedes manejan solamente paciente adulto o paciente pediátrico también, oncológico? No, yo hago más de 18 años nada más, yo no hago pediátricos. Más de Los 18 años. pediatras, bueno, como tú habrás visto las estadísticas, pues en niños la mortalidad por este virus es mínima, pero yo no sé la data de niños inmunosuprimidos, me imagino, pues por supuesto que también es mayor que niños no inmunosuprimidos. Y, y muchas de nuestras enfermedades, sobre todo los cánceres hematológicos, ponen a los pacientes a riesgo más alto de población intravascular diseminada también. Pues entonces, si un paciente cae enfermo con este virus, es un desastre, por ejemplo. Otra cosa que se ha parado durante la pandemia es los trasplantes halogénicos de médula, porque son los pacientes de más alto riesgo. Entonces, las recomendaciones que vinieron de Torino fue que los pacientes que necesitan trasplante halogénico se mantengan en terapia de mantenimiento hasta que pues, hasta que pase un poco la pandemia. Entonces, el número de trasplantes halogénicos está aguantado ahorita. Esa es otra cosa pues, que ha afectado a los oncólogos. Claro, porque, y es algo lógico, porque en pleno trasplante, pues una infección por coronavirus realmente no puede el paciente tolerarla. Y una infección por coronavirus que entre a una unidad de trasplante es un desastre, pues se mueren todos los... No, se mueren todos los trasplantados, todos los trasplantados. ¿Tienes algún conocimiento por lo menos en la Florida, cómo se están manejando los grupos de hematólogos, de hemato-oncólogos que trabajan con la parte pediátrica? No sabes si están abiertos, si se siguen manteniendo. Realmente no tengo conocimiento, no sé cómo... Bueno, algo que no tiene que ver con mi especialidad, pero es importante, es la diálisis. Entonces, los grupos de nefrología se están como haciendo unidades de diálisis solo para pacientes con coronavirus, porque esos pacientes hay que dializarlos, obviamente. Pero entonces no puedes hacerlo en todas las unidades de diálisis ambulatorias, sino que están enfocando las diálisis en una unidad en particular para pacientes con coronavirus. Eso también sé que lo están haciendo. No es mi especialidad, pero es algo pues creo que es importante. Claro que es importante y así también evitan el contagio para los que no son, que también son pacientes inmunosuprimidos. No sé, realmente el coronavirus es algo que nos ha venido a enseñar mucho, que va a estar con nosotros un tiempo y que definitivamente todas las prácticas tienen que empezar a abrirse, ¿no? Independientemente, ya incluso hay recomendaciones en países que están abriendo como con burbujas de aislamiento, que son grupos familiares o grupos de equipos de trabajo o grupos que ya no es tanto, son las primeras indicaciones que ya están saliendo en Nueva Zelanda, hay países que ya están hablando de burbujas de aislamiento, que no es tanto el aislamiento social individual y familiar, pero hay patologías que tienen que continuar y las de ustedes es básica, es Claro. fundamental. La proyección, que algo tú dijiste bien importante, de que no se está haciendo el diagnóstico en este momento del cáncer precoz. Si nosotros mantenemos con un tiempo prolongado hasta que aparezca la vacuna, que pudiera ser el año que viene, o pudiera ser a finales de este año, o pudiera ser a mediados del año que viene, ¿qué proyección estimas, con una opinión personal, en cuanto a la patología oncológica? Bueno, mira, si tú calculas el número de cáncer nuevos de mama en los Estados Unidos por año, es más o menos 200.000, más o menos. Eso quiere decir que hay por mes unos 12.000 a 15.000 casos. Y por 3 meses no haces mamografía, estás dejando de diagnosticar casi 35.000, 40.000 pacientes. Cáncer de colon en el año en Estados Unidos hay más o menos esa cifra también. Entonces también estás dejando de diagnosticar unos 40.000 pacientes de cáncer de colon.
Estoy hablando de cánceres tempranos, los cánceres metastásicos que están con síntomas, pues el paciente se diagnostica con síntomas, pero en oncología la cura más importante es el despistaje temprano, pues como tú bien lo sabes. Entonces, lo que estamos pensando es que va a haber un repunte importante, perdón, importante de cáncer de colon y de cáncer de mama, sobre todo, que son de los más que vemos aquí. Pues el cáncer pulmonar, que es el cáncer más mortal de los Estados Unidos, pues el despistaje no es tan masificado como la mamografía y la colonoscopia, pero bueno, sí hay pues tomografías que se hacen de despistaje para cáncer de pulmón, pero la mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón no se diagnostican con estadio 1, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio más avanzado. Nosotros estamos preocupados por ese tipo de cáncer, sobre todo mama y colon, que son cánceres altamente curables si los diagnosticas a tiempo. Entonces, al menos mis números personales son los que yo te di, porque van a haber en inglés se dice delay of diagnosis, el diagnóstico se va a tardar. Sí, un diagnóstico tardío. Más o menos, calculo yo, entre todos los cánceres, tienen por lo menos 100.000 pacientes en los Estados Unidos. No estoy hablando de Florida, estoy hablando de los Estados Unidos en general. Y eso yo pienso que va a ser un problema. No, tú hablas con los cirujanos de mama y ellos no están viendo pacientes. No están viendo pacientes nuevos, no hay mamografías, no hay despistaje. Sin embargo, hoy, al menos en la mayoría de los condados de la Florida, se están abriendo ya los procedimientos electivos. Hoy empieza a abrirse todo eso. Sí, paulatinamente van a abrir de un 25% sí. Primero, luego van a abrir un 50%, un 75%. Y van a hacer el test rápido a los pacientes que vayan a hacerse las operaciones, por los exámenes. Porque ya el test rápido está mucho más disponible ahora. Exactamente. Bueno, Humberto, de verdad que encantada de que hayas podido estar con nosotros, de oír lo que es la información de la voz de un hematólogo, la experiencia con los pacientes oncológicos, realmente bien instructivo, o sea, bien manejable para que podamos estar ubicados, que eso pareciera ahorita que todo se estancó en el coronavirus y el resto de las patologías no existen. Entonces, pues sí existen, siguen avanzando, siguen dando mortalidad y es excelente pues poder haber podido tener tu experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por entrevistarme y que estés muy chévere, mantente saludable. Es así, bueno, seguimos en contacto. Chao, gracias.